Vamos a continuar con las clases virtuales. Esta sería la clase número 4 y es el penúltimo tema, así que pues bueno, sería este tema, otro más, un pequeño repaso y el examen final. Muchachos, les recomiendo que suban todas sus actividades porque es la única manera que tenemos de evaluarlos hoy en día. Es decir, si ustedes no suben sus actividades, pues no les va a contar ni las tareas ni la asistencia, ya que no hay manera de saber si están participando o no en la clase que no sea con los trabajos. Entonces les recomiendo que la suban. Pero bueno, hoy vamos a empezar con los tipos de ángulos. Vamos a ver qué tipos de ángulos hay, qué propiedades tienen y algunos ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios. Entonces comenzamos. Primero tenemos que los ángulos se clasifican en 6. Aquí vemos los primeros 3. El ángulo agudo es un ángulo que mide entre 0 grados y 90 grados. Es decir, de 0 a 89 grados se considera que es un ángulo agudo. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados, ya sea 90 grados de aquí a acá o 90 grados de aquí a acá. Un ángulo obtuso es aquel que mide entre 90 y 180, es decir, entre 91 y 179. Esta zona es donde encontramos a los ángulos obtusos. Hasta aquí no creo que haya ningún problema, ya que pues esto es conocimiento básico de geometría, a lo mejor se los enseñó en la secundaria o incluso en la primaria, ¿no? Bueno, los otros 3 tipos de ángulos son el ángulo llano, que como su nombre lo dice, pues es plano, es pues literal un llano, porque mide 180 grados. El ángulo cóncavo mide entre 180 y 360, es decir, es la otra parte de esta vuelta, ¿no? Como vemos aquí, pues es un ángulo que sobrepasa los 270 grados, va a ser como de 300 y es un ángulo cóncavo. Y por último, el ángulo perígono, que es nada más el que mide 360 grados, es decir, el que le da la vuelta completa al círculo. Recordemos que un círculo se divide en 360 grados, eso es lo muy importante recordarlo. Bueno, vamos a empezar por los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son los ángulos A y B y son suplementarios si suman 180 grados y se dice que uno es el suplemento del otro. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo primero una recta, tengo un ángulo A y un ángulo B. El ángulo A es toda esta zona. Y el ángulo B es esta zona. Los divide esta recta, pero si nosotros sumamos el ángulo A más el ángulo B, el resultado es 180 grados. Es importante que reflexionen todos los temas y después hagan sus preguntas. Ya saben cómo me pueden preguntar a través de la plataforma o aquí en unos comentarios de YouTube. Pero bueno, ¿cómo nos damos cuenta si es suplementario? Pues aquí estamos viendo que llega hasta 180 grados. Es decir, nos detenemos en esta recta horizontal. Acuérdense, un círculo, 360 grados. Pues medio círculo, 180 grados. Si tenemos dos ángulos, que entre ellos dos suman eso, pues son suplementarios. Vamos con los ángulos complementarios. Dos ángulos A y B son complementarios y suman 90 grados. Y se dice que uno es complemento del otro. Recordemos, el ángulo de 90 grados también se llama ángulo recto. ¿Por qué recto? Pues porque está conformado de dos rectas. ¿Y cómo lo identificamos? Pues generalmente se denota con este cuadrado. Vemos como aquí es un círculo, ¿no? Un medio círculo. A veces llega a ni eso, pero es una circunferencia. Y los ángulos rectos se denotan con cuadrados. Aquí, donde se forma el ángulo. Pero bueno, los ángulos complementarios son aquellos que entre ellos dos suman 90 grados. Es decir, yo tengo aquí un ángulo A y aquí un ángulo B. Si yo sumo este más este, pues aquí nos da 90 grados. Bastante sencillo. Aquí los tenemos.
Y bueno, vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Son los ángulos que tienen el vértice en común y los lados son semirrectas opuestas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, supongamos que nosotros tenemos 4 ángulos, ¿no? A, B, C y D. Los vamos a representar. Primero, tenemos una recta. Esa recta la dividimos con otra semirrecta. Y se forman, sin querer, un ángulo, supongamos de 30 grados, que se llama A. Pero ¿qué pasa si volteamos a otro lado? Nosotros solo dibujamos esta recta, la recta azul. Y se nos creó un ángulo de 30 grados. Pero, de la misma manera, se nos creó otro ángulo de 150 grados. ¿Por qué 150? Porque si nosotros sabemos que este vale 30, pues vemos aquí que tenemos una recta horizontal. Entonces sabemos que hay 180 grados. Nosotros sabemos que si tenemos una recta horizontal como esta negra, pues sabemos que de este punto a este punto hay 180 grados. Entonces, si nosotros ya tenemos un ángulo de 30, pues lo único que tenemos que hacer es a 180 restarle 30 para saber cuánto es el otro ángulo, el ángulo suplementario. ¿Cuánto es 180 menos 30? Pues 150. Y ahí tenemos nuestro ángulo B. Ahora, vamos a extender nuestra recta. Esta recta azul la vamos a extender para ver qué pasa. Aquí este es un vértice, ¿ok? La unión de dos o más líneas que forman un ángulo se llama vértice. Entonces, ¿qué pasa si a ese vértice nosotros le seguimos extendiendo la recta? Pues que sin querer se nos crearon aquí otro ángulo y acá otro ángulo. ¿Cuánto miden? Pues bueno, la propiedad de ángulos opuestos por el vértice nos dice que aquellos que son opuestos por el vértice, ¿a qué me refiero con opuestos por el vértice? Que están del otro lado. Este es el lado de B y este es el lado de A. Si nosotros nos fijamos, si seguimos aquí hasta el vértice, pues del otro lado, este es el opuesto de A. Si vamos por aquí, este es el opuesto de B. Entonces a eso se refiere que son opuestos por el vértice. Que están del otro lado del vértice. Exactamente son contrarios al vértice. Y bueno, como ya dije, se nos quedan otros ángulos. Un ángulo C y un ángulo D. Aquí, como estamos viendo, A y C son opuestos por el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Que están exactamente al otro lado del vértice. Y B y D son opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué nos dice este teorema? Pues que las medidas de sus ángulos van a ser iguales a las de los ángulos opuestos por el vértice. Es decir, si B vale 150 grados, su ángulo opuesto por el vértice va a valer 150 grados también. Y si A vale 30 grados, su ángulo opuesto, que es C, va a valer también 30 grados. Esto es lo que nos dice. Y si nosotros sumamos 150 más 150 nos da 300. 300 más 30, 330. Más otros 30, 360. Y así es como nos damos cuenta si nuestro cálculo es correcto. Los 4 ángulos opuestos por el vértice siempre nos tienen que dar 360 grados. ¿Por qué? Porque aquí, permítanme borrar. Okay. Porque aquí, cuando nosotros dividimos con una recta, con dos rectas, perdón, pues se genera un círculo. Me explico. Si nosotros tenemos, imaginemos que este es un círculo, ¿no? Y que si aquí nos dividimos, pues aquí ya lo partimos a la mitad. Pero si encima le hacemos otra línea exactamente en el centro, pues bueno, ya generamos 4 partes, pero siguen siendo 360 grados. Tenemos un círculo, si lo partimos, pues bueno,
180 y 180, pero pues sigue siendo 360. Y por más veces que lo partamos, van a seguir siendo 360 grados. En conclusión, los ángulos opuestos por el vértice sumados entre sí nos tienen que dar 360 grados. Y pues bueno, aquí está el teorema de que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y entonces B con D y A con C. Continuamos. Vamos con los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son aquellos que solo tienen en común el vértice y un lado. Es decir, tenemos un ángulo A, no sabemos cuánto vale, pero también tenemos un ángulo B. Y lo que comparten es el vértice, ahí está, y un lado. ¿Cuál lado? Este, el verde. Lo comparten. Pero ojo, no son suplementarios porque no suman entre sí 180. 180 es hasta aquí, hasta este punto. Pero vemos que el ángulo B termina aquí. Esa es la diferencia de cómo saber si son suplementarios o consecutivos. Ahora, existe una combinación entre los suplementarios y consecutivos, los cuales son los adyacentes. Los ángulos adyacentes son pues adyacentes y son consecutivos y suplementarios. ¿Qué son consecutivos? Que comparten el vértice y un lado. ¿Qué lado? El amarillo. ¿Cuál es la diferencia con los suplementarios? Que generalmente los suplementarios los consideramos individualmente. Me explico. Si yo tengo un ángulo de 50 grados, yo digo, bueno, su suplemento o su ángulo suplementario es 130. Pero este ángulo de 130 yo no lo tenía al principio de mi problema. Y en los adyacentes los estamos viendo como los ángulos que ya existen. No sé si me doy a entender. En los suplementarios, tú tienes un ángulo, 50 grados, y quieres saber cuál es su suplemento. En los adyacentes ya tienes los dos. Así es como se diferencian. Vamos con los ángulos internos, alternos internos. Son pares de ángulos internos situados a uno y a otro lado de la transversal, pero en distinta paralela. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos rectas paralelas, esta y esta, y vemos que las corta una transversal. Entonces tenemos dos paralelas y una transversal. Y dice que los ángulos internos son aquellos que están situados uno al lado del otro de la transversal, pero en distinta paralela. Aquí vemos, este está del lado derecho de la transversal y este del lado izquierdo de la transversal. Y nos dicen que sus medidas son iguales. ¿Cómo puedo comprobar si son iguales? Muy sencillo. Supongamos que de este lado tenemos un ángulo que se llama A'. ¿Ok? Voy a borrar. Vamos a regresar un poco. Aquí que tenemos en esta zona un vértice. Aquí que tenemos un vértice. Entonces nosotros ya vimos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces a este le vamos a llamar A'. En este caso A' es igual que A. ¿Por qué? Por la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué notan de relación con A' y B? Pues que son el mismo ángulo. Al ser dos paralelas iguales cortados por una misma transversal, pues vamos a tener que B es igual que A'. Y el ángulo que tengamos aquí es igual que el ángulo que tengamos acá. Y el ángulo que tengamos aquí es igual que el ángulo A. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo. Es algo que a lo mejor suena complicado, pero si lo observamos a simple vista, podemos darnos cuenta de manera rápida que sí, que este ángulo es igual que este. Por lo cual, las medidas de B y A pues son las mismas. ¿Por qué? Porque A es igual a A' y A' es igual que B.
se dice que son recíprocos, o sea que se les puede aplicar lo mismo y van a seguir variando lo mismo. Vamos con los ángulos alternos externos. Igual, son dos parejas de ángulos, pero ahora externos, situados a uno y a otro lado de la transversal, pero en distinta paralela. Vamos a regresar a los internos para ver la diferencia. Los internos están dentro de las paralelas y los externos afuera. Así es como se identifican. De igual manera, valen lo mismo. ¿Por qué? Porque este ángulo ahora es A', y si nos fijamos, simple perspectiva, ese ángulo pues es igual que este. Por eso son iguales. Vamos con los correspondientes. Los ángulos correspondientes son parejas de ángulos, uno interno y otro externo, situados de un mismo lado de la transversal, pero en distinta paralela. Vemos, tenemos uno externo, otro interno, están situados del mismo lado de la transversal, es decir, del lado derecho, pero en distinta paralela. Uno está situado en la primera y el otro en la segunda. Y sus medidas también son iguales. Bueno, aquí es más fácil ver que sí son iguales, ¿no? Vemos que este ángulo es igual que este ángulo, ¿no? Bastante sencillo. Por último, tenemos una propiedad extra, que los ángulos interiores del mismo lado de la transversal tienen la propiedad de que la suma de esas medidas es igual a 180. Si nos fijamos, este ángulo A no es igual que este ángulo B. ¿Cómo sabemos eso? Pues bueno, porque aquí tenemos A' y A' sí es igual que B, pero estos dos no son iguales. Pero ¿cómo sabemos que miden 180? Pues porque de este lado, imaginemos que no tenemos estas paralelas. ¿Cómo se dividiría el círculo? Se dividiría por una sola transversal. De este lado 180 y del otro lado igual. ¿Qué pasa? Pues que nosotros nomás estamos cortando otra vez el círculo. Vamos a borrar y que se vea mejor. Aquí hay un círculo en este vértice imaginario y aquí también imaginario. Pero bueno, si nosotros lo cortamos así, 180 de este lado. Si lo volvemos a cortar, pues bueno, ya quedan en otros valores, pero siguen siendo 180 de la mitad. Entonces, de una mitad, supongamos que este ahora es A'. A', ¿qué va a ser igual? A B, porque es el mismo ángulo. Entonces, como aquí hay una mitad, podemos decir que A' más B' más A es 180. O lo que es igual, A más B. Quizás este suena un poquito enredoso, pero pues no se preocupen, la verdad, estas propiedades no van a ir en el examen, es solo para que las tengan, pero sí es importante que se las sepan, porque pueden tener problemas de esos en la actividad y pues es importante saberlo, ¿no? Ahora vamos a hacer los ejercicios. Este sería un ejemplo de cómo vendrían un ejercicio en su examen o en su actividad. Dice, ejemplo 1. Utiliza las propiedades aprendidas para calcular el valor de x y calcular los ángulos. No tenemos ningún valor, no tenemos cuánto valen cada cosa. Tenemos que de este lado miden x y de este lado 2x. ¿Cómo lo resolveríamos? Pues lo vamos a resolver a mano. ¿Qué podemos observar? Pues que tienen un vértice. Entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar? Propiedad de los ángulos opuestos al vértice. Y se podrán pensar, ¿pero de qué nos sirve si no sabemos cuánto vale? Pues bueno, podemos decir que este lado con certeza vale 2x, porque es igual a su opuesto al vértice. ¿Y este vale cuánto? X. Y a lo mejor pueden pensar, pues quedamos en las mismas, pero no, porque la suma de todos los ángulos, ¿cuánto nos tiene que dar? 360 grados. ¿Por qué? Porque conforman un círculo. Aquí se ve el círculo rojo. Entonces, ¿cuántas x tenemos? 2, 4, 5, 6. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir 360
entre 6. El 6 no cabe en el 3, en el 36 sí. 6 por 6, 36, queda 0. Se baja el otro 0, 60. Y ya quedó. ¿Cuánto vale x? X vale 60. ¿Y cuánto vale 2x? 120. Y ya resolvimos nuestro problema. Ya calculamos el valor de x y de los demás ángulos. Siguiente ejemplo. Lo mismo, utiliza las propiedades aprendidas para calcular el valor de x y calcular los ángulos. De nuevo, no tenemos nada que nos ayude con grados o algo que se le parezca. Pero bueno, tenemos un semicírculo aquí y una recta horizontal. ¿Qué nos dice? Pues que todo esto son 180 grados. Entonces ya sabemos que todos son 180 grados. ¿Cómo los representamos en una ecuación? Muy fácil. 80 grados es igual a la suma de estos dos ángulos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué propiedad es? Ángulos suplementarios. Es la propiedad en donde, o ángulos adyacentes, cualquiera de los dos, como ya les dije, es la misma. Es la propiedad que nos dice que dos ángulos sumados nos dan 180. Entonces vamos a hacer eso. 5x más x nos va a dar 180. O 6x nos va a dar 180 grados. 180 entre 3 es igual, perdón, entre 6 es igual a x. ¿Cuánto es 180 entre 6? Muy fácil, 30. Entonces x es igual a 30. 5x, ¿a cuánto es igual? Pues nada más 30 por 5, que es 150. Y como vemos, sí cumple la propiedad de los ángulos suplementarios, que si sumamos uno con otro, nos da 180 grados. Bueno, vamos con el último ejemplo. Puede parecer que es el más difícil, pero en realidad es igual de sencillo que los otros. Nos pide exactamente lo mismo: calcular los ángulos y calcular las propiedades. Nosotros tenemos aquí un ángulo de 120 grados y podríamos decir que aquí teníamos un vértice, pero no, porque un vértice necesita que las rectas sean exactamente perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Que formen un ángulo perfecto. Bueno, no un ángulo perfecto, pero que sí sigan la misma trayectoria. Y aquí, como vemos, no siguen la misma trayectoria. Si se fijan, vamos a nombrar los lados. Este es el lado A, lado B, C y D. Y este es el origen, lo vamos a nombrar con una O. El ángulo, o el lado, mejor dicho, AO, no es igual que el lado OC. Si fueran igual, tendrían que seguir por aquí, ¿no? Más o menos. Y viceversa. El ángulo, el lado de C, no es igual que el otro. Vamos a escribirlo otra vez. Yo lo que necesitaría para aplicar la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice es que los lados fueran iguales, es decir, que siguieran su trayectoria. Y aquí, como vemos, pues no están nada iguales, o sea, no es una X perfecta. Creo que es la manera como que se darían más cuenta si se puede aplicar la propiedad o no. Si forman una X perfecta, que ustedes digan que este lado sí sigue hasta el siguiente extremo. Y este lado, pues también sigue hasta el siguiente extremo, ¿no? Pero en este caso no lo hace. Vamos a borrar. Entonces, ¿cómo le hago? Solo tengo un dato que es 120, pero no es igual que X. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero,
hay que pensar un poco, ¿no? La suma de todos los ángulos, ¿cuánto nos tiene que dar? Pues 360. ¿Por qué? Porque aquí sí forman un círculo. Partido en mitades no iguales, o partido en partes no iguales, si quieren, pero sigue, aquí se sigue formando un círculo. ¿Cómo resuelvo este problema? Muy sencillo. Si recuerdan los ángulos complementarios, yo les dije que eran los que sumaban 90 grados. ¿Y cómo les dije que se denotaban o se hacían notar o podían diferenciar esos ángulos? Por esto, el cuadrado. ¿Por qué un cuadrado? Porque es un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Por el simple hecho de que aquí me hayan puesto un cuadrado, ya me están diciendo que esto vale 90 grados. Entonces, ya puedo hacer mi suma, o por lo menos sacar la x. 90 más 90, 180, ¿no? 180 más 120 es igual a 300. Y para llegar a 360, ¿cuánto nos falta? Pues 60. Entonces x vale 60 grados. Como ven, podría parecer muy difícil, pero es usar la lógica nada más. Bueno, este sería todo por la clase de hoy. La clase de hoy estuvo un poco larga, pero pues creo que lo importante es que aprendan cómo hacer los ejercicios. Y si tienen dudas de cómo hacerlos en la actividad, me lo dejan por la clase, por favor, por el Classroom. Como ya les dije, suban todas sus actividades porque valen todo lo de las tareas y valen las asistencias también. Bueno, cualquier duda me la dejan saber, estoy a su disposición.